Muy buenas noches. Gracias, señor Ferney. Gracias, Aprendiz, por estar hoy presente en la sesión en línea. Me presento. Mi nombre es Edwin Rogers. Soy su instructor de la formación transversal correspondiente al tema de razonar cuantitativamente. Estamos emitiendo esta sesión en línea desde la ciudad de Cartagena de Indias, correspondiente al Centro Agroempresarial Minero Regional Bolívar. Para esta actividad es una continuidad de la que se programó la semana anterior, el día 4 de marzo, correspondiente a que ya para el 14 o 15, si no estoy mal, creo que es el 14, se, cerramos ahí digamos, la apertura que se hizo para un espacio para aquellos aprendices que de una u otra manera estuvieran rezagados, se pudieran colocar al día con estas evidencias o con esta formación transversal. Dicho eso, entonces ahí les estoy compartiendo, les estoy recordando pues que este es el curso de coordinación de procesos logísticos. En ese momento o durante ese espacio de tiempo corresponde a la fase 1 o análisis. Ahí está la nomenclatura de la formación transversal, la 240, 20, 15, 28. Hace parte de esa actividad de proyecto 1 y de la actividad de proyecto 1. Didier, bienvenido. Entonces, siempre les planteo ya ahí lo que corresponde a todo el texto a todo el texto que tiene que ver con la formación transversal, texto que de manera ahí importante les comparto, ¿sí? Así se llama razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Tengamos en cuenta que ustedes de una u otra manera, dentro de su formación, dentro de ese curso que ustedes vienen desarrollando como coordinación de procesos logísticos, por algún espacio de las diferentes acciones laborales, académicas o de cualquier índole, se van a encontrar con este tema de razonar de manera cuantitativamente. Les comparto ahora sí los acuerdos de formación. Siempre me permito recordarles aquellas instancias que nos van a permitir interactuar de la mejor manera. Por favor, mantengan silenciado el micrófono en caso de cualquier requerimiento, cualquier inquietud, cualquier duda, lo pueden aperturar y con muchísimo gusto les doy el espacio para que ustedes puedan intervenir. Usaremos también el chat de la videoconferencia. En caso de algunas dificultades que se tengan con el micrófono, con audio, pueden escribir y ahí estaremos entonces leyendo también sus inquietudes o aportes que deseen hacer. Por favor, los invito a que tengan habilitado el audio de su PC o de su móvil. Durante el tiempo de la sesión en línea o de la atención sincrónica, no vamos a interactuar por el chat del grupo de WhatsApp. Y agradecerles nuevamente al señor Ferney y al señor Didier, gracias por su puntualidad. Como lo acordamos a las 6 en punto, dimos una espera de 5 minutos más para avanzar con la, con la actividad. Permítame un momentito aquí, me está llamando la profesora.
Listo, aprendiz, disculpen que ahí me llamó la líder de ustedes, la profesora Paola Ruiz. Me comenta que algunos aprendices no han tenido dificultad para ingresar, pero ustedes ingresaron creo que normalmente, no tuvieron ninguna dificultad y está manifestando ahí esa inquietud. Bueno, entonces, dicho todo esto, voy a cerrar momentáneamente la cámara y avanzaremos con unas explicaciones que son importantes que empecemos a aterrizarlas. Les decía que es continuidad de lo que vimos la vez anterior, pensando en las opciones y en el posibilitamiento de que tengamos más de ustedes en estas actividades. Ahí que le estamos indicando. Tengamos lo previsto que este tema de razonar cuantitativamente lo que nos busca, lo que nos quiere, es que interpretemos mejor, manejemos muy bien esas habilidades, esos elementos de relacionarnos, de analizar operaciones matemáticas bajo cualquier contexto cotidiano y normal. Sumar, multiplicar, dividir, restar es lo que hacemos en muchas de nuestras instancias que siempre nos estamos encontrando. Y esto de manera ordenada, de manera, digamos, coherente, escena dentro del espacio transversal, acorde a ese proceso académico que ustedes tienen, maneja esta parte para solidificar, para fomentar, para desarrollar en ustedes esas destrezas, porque tengan en cuenta que ustedes se van a enfrentar a acciones, a procesos, y como lo dice su misma carrera, coordinación de procesos logísticos, indica, cuando hablamos de procesos logísticos, hablamos de pasos, de secuencias, de elementos, de interacciones. Y logístico, pues con mucho más. Vamos a trabajar de pronto con medios de transporte, sean terrestres, sean acuáticos. Vamos a trabajar con el espacio físico. Vamos a trabajar con un recurso humano de diferentes interacciones como tal. Y esto nos tiene que permitir estar abiertas a nuestras posibilidades y nuestras mentes para entender muy bien, entender mejor, es la palabra, cada uno de esos diferentes procesos en que nos vamos a encontrar. Aquí les desgloso esa parte sencilla que a veces la tomamos como algo complejo, pero miremosla siempre de que hoy por hoy Ferney y Didier sabemos sumar, ¿verdad? Sabemos multiplicar. Ferney o Didier, le pregunto cuánto es 5 por 5. 25, instructor. Correcto. Miren 25, que eso es fácil. sí, es correcto. Es fácil porque lo estamos lidiando, manejando de manera cotidiana. Nos enfrentamos a esos cálculos, nos enfrentamos a esas operaciones. De pronto les pregunto, bueno, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 585? Sin que la busquen ahí en su celular, fíjense que ahí empezamos ya como que como dice uno, a Raíz cuadrada de cojear. 580. Sí, ya uno empieza a pensar. Correcto, porque no se maneja de manera cotidiana. No quiere decir que no sepamos, no quiere decir que de pronto no tengamos el conocimiento. Lo que sucede es que como no lo estamos, como digo yo, manoseando, se nos hace un poquitico enseguida, como dice uno, nos demoramos más tiempo y si empezamos a hacer los procedimientos que nos enseñaron en la primaria y el bachillerato, lo vamos a hacer o lo vamos a empezar a hacer. Entonces observemos que esa es la aritmética, esa rama antigua, como nos dice, y elemental, que nos enseña o que nos direccionaron o que nos avanzaron con lo que conocemos como esos números u operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Y bajo ese imaginamiento, entonces ahí se conjuga con las matemáticas. Las matemáticas, ellos dicen que es el campo formal de estudio que abarca la aritmética. Y cuando hablamos de aritmética, Didier y Ferney, estamos indicando que estamos trabajando en un 6 con suma, resta, multiplicación y división. El álgebra, nos metemos ya con el álgebra. El álgebra no es más que trabajar con letras, o con la A, o con la B, o con la C, o con la D. ¿Sí? La álgebra como tal lo que busca siempre manejar es una igualdad. Siempre hay una nomenclatura en un lado izquierdo y un lado derecho. Y lo que se busca es que entre esas dos interacciones, entre despejar, buscar cualquier de pronto variable, lo que nos va a permitir es llegar o encontrarnos con, con una igualdad de algunos aspectos que vamos a manejar. Y la geometría no es más que medir superficie, medir espacio, y que en muchos de los casos la vamos a representar en centímetros, en metros cuadrados, que
más o menos como lo vamos a representar. Y que analizando formas, estructuras y cambios, que es lo que nos vamos a enfrentar o es lo que ustedes se van a enfrentar de manera cotidiana en este proceder, en este accionar, no solamente laboral o en el campo laboral, sino en diferentes acciones. Tocamos aquí también un tema que tiene que ver con algoritmos, porque en una de las 4 o 5 evidencias que ustedes deben desarrollar se encuentran con esto, un algoritmo. No lo aprendicen, no lo ubiquen exclusivamente o específicamente que tiene que ver con la rama de la ingeniería de sistemas. Es una herramienta de la ingeniería de sistemas, pero también es una herramienta de cualquier condición, situación y manejo de aquellos aspectos que nos permitan razonar y de manera cuantitativa hacer o buscar un fin sobre algo que deseamos conocer, manejar y llegar como tal. ¿Sí? Entonces ahí también les desgloso una definición de algoritmo. Ahí lo vamos a leer. Dice que un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos. Observen que están ahí en negrilla, pasos ordenados y finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo lograr llegar a ese fin o a ese resultado, tengo que trabajarlo sobre diferentes pasos. ¿Y qué es finito? No quiere decir que tiene un tope, sino que él es amplio y podemos desarrollar diferentes pasos hasta que encontramos la salida o el medio específico de lo que queremos lograr. Dice que sigue, infinitos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Ahí está. Entonces, que para resolver esa tarea, como en todas nuestras acciones que de manera se manejan en conjunto o interacciones, nos permiten hacerlo paso a paso. Ahí nos dice también que estos pasos deben ser claros, lógicos y ejecutarse en un orden específico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no van a saltarse si están en la A, si van ahí a la D o a la L. Tiene que cumplir, tiene que suplir esa serie de instancias, esos pasos, esos elementos, ese orden para poder llegar al resultado. Entonces ahí, en el siguiente párrafo, también nos dice que tiene unas características. Y esas características nos dicen que tiene que ser preciso cada paso que se debe ser, debe ser claro y sin ambigüedades. Aquí no es que le parece a Ferney y le pregunto, creo que le hice la pregunta la vez pasada, piense en Ferney y Didier en un par de zapatos. ¿En qué par de zapatos pensó usted, señor Ferney? En unas Adidas. O sea, zapatos deportivos, se puede decir, ¿no? Así es. Sí, señor. ¿Y usted, señor Didier? No sé, son unos zapatos un poco más clásicos. Ok. Fíjense que cuando lanzo la pregunta, por lo menos yo pensé en unos zapatos de esos que son estilo casi que esporo deportivo, como llaman, pero que se combinen con diferentes instancias. Entonces, el determinar o preguntar sobre algo genera esa siempre de pronto esa no igualdad en pensamiento y de pronto hasta en igualdad, en ambigüedades. Y es aquí ¿no? cuando ustedes se presentan a desarrollar, que ya lo han hecho por las diferentes fases que ya ustedes han trasegado. Observen que el SENA siempre les abre a ustedes la posibilidad de interactuar con esa evidencia que ustedes deben hacer sobre algo de investigación, sobre un taller, sobre un diseñar sobre una infografía, hacer un mapa conceptual. Y es ahí lo que los está invitando a investigar, a escudriñar, ¿sí? Y en muchos de los casos, cuando ya les digan, hagan esta otra tarea que ya es de producto, ya ustedes tienen esa condición, esa investigación y ese manejo que les ha dado esa habilidad. Les decía, ¿cuánto es 5 por 5? Rápidamente me lo contestaron que 25. Cuando entramos en el tema de desglosarlo sobre una raíz cuadrada, entonces cuando ahí empezamos a analizar, nos detenemos y hacemos cosas que
nos van a permitir de pronto de una manera más concienzuda avanzar, pero con más investigación y con más detenimiento. Y eso es lo que nosotros hacemos y lo que ustedes hacen en lo que les corresponde evidenciar. También tengan en cuenta que ustedes quieren diferentes soportes que son los que vamos a ver más adelante para el desarrollo de cada una de sus actividades. Nos dice que características de un algoritmo, ya les decía, bueno, ordenado, los pasos siguen una secuencia lógica. Ya lo veremos más adelante con unos ejemplos que les tengo por ahí. Finito, debe terminar después de un número determinado de pasos que sean claros y, como les dice ahí, que tengan una secuencia lógica. Y que a final de cuentas, Fernet y Didier tienen un resultado. Buscar, solucionar un problema o producir una salida. Nosotros en el campo de la ingeniería, yo soy ingeniero de sistemas, cuando ustedes me están, o cuando yo estoy conversando con alguien o pregunta sobre algo o hay alguna inquietud sobre algo, siempre la mente está jugando a tratar de buscarle solución a eso que esa persona está tratando de decir o alguna situación, problema que tenga que esté comentando. Aquí mismo, ustedes van a ser coordinadores de procesos logísticos y eso rápidamente tenemos que tener la mente abierta y despejada para buscarle solución a algo que de pronto no entendamos. Como algoritmo, aquí les pongo dos ejemplos. Uno cotidiano, me lo quise llegar aquí. Bueno, ¿cómo hacemos para hacer un café? Ahí, ese paso a paso que vamos a desarrollar ahí, eso es un algoritmo. ¿Cuál es el primer paso, Didier? ¿Está Qué escuchando? pena, profe. Ahí en la presentación, ¿cuál es el primer Algoritmo paso para hacer un para... café, un algoritmo. Sí, Para mezcla azúcar, sí, ese coloque. no, ahí lo tiene la presentación. ¿Cómo? En la presentación acá lo tiene. Ferney, ¿lo está leyendo también? No, es como poner de pronto el paso Sí, a paso señor. para ir como encontrando Ah, ok, eso a lo dale, que yo quiero llegar. dale, Por muy bien. ejemplo, poner cuánto de agua, cuánto la mezcla y así sucesivamente. Sí. Encender la estufa, en fin. Fíjense que ahí les resumí. Puede uno, yo paso a paso, me levanto, camino, llego hasta la cocina, tomo un recipiente o una taza con agua, ¿sí? La coloco en la estufa, abro la llave, enciendo la estufa, pongo a hervir el agua, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Agregamos, bueno, como está el agua caliente, agregamos el café y empezamos a mezclar. Lo deseamos con azúcar, le ingresamos el azúcar como tal. ¿Y cuál es el resultado? Una taza de café. Hay unos pasos básicos, pero igualmente podemos desglosar mucho más pasos que al final de cuentas sean consecuentes. Recuerda que cuando me devuelvo acá, cuando nos preguntaba que los pasos tienen que ser secuenciales, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero saber y decir, ya tengo el café listo y ni siquiera he puesto a hervir el agua o ni siquiera he echado el agua, ¿sí? Yo no puedo olvidar esos pasos como tal. Tienen que ser esa acción específica para que ya al final de cuentas podamos tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado, aprendices? Fernet y Didier, tener una taza de café. Entonces, incluyámosle lo que les queramos incluir con otras situaciones, con otros elementos, con otros espacios. Podemos entonces determinar que para hacer una taza de café o inclusive para preparar una torta, para preparar unas sopas, todo tiene un paso a paso, una secuencia, que al final de cuentas el resultado es esa torta, que el resultado son esas sopas o cualquier otra instancia que nosotros queramos hacer como tal. Queda claro ahí el tema con sencillo que les he puesto de algoritmo y de matemáticas y de aritméticas, Fernéis y Didier. Sí, sí, queda claro, Clarísimo. profe. Gracias. Y ahí tenemos también el tema de informática, que en muchos de los casos lo relacionan, cuando hablamos de algoritmos, lo relacionan con específicamente el tema de informática. Sí es verdad, pero también, perdón, lo usamos en otras instancias.
En el tema de informática, dice, en programación, un algoritmo es la base para crear programas de software, ya que indica cómo debe funcionar el programa paso a paso para resolver un problema. Otra vez miramos, escuchamos y leemos esa parte paso a paso. Si es verdad, para nosotros diseñar un software, lo que nos dice siempre como proceso lógico o como pensamiento lógico para diseñar un software, hagamos un algoritmo. Y después hay otra instancia que se pueden, no nos confundamos, el tema del pseudocódigo. El pseudocódigo no es más que dentro de ese algoritmo que hicimos, ese paso a paso lo vamos a leer que el aperturamiento del agua que está hirviendo. Sumar el agua caliente con el azúcar y con el café que nos va a dar un resultado. Ya son figuras que a través de un lenguaje le vamos a dar para llevar a cabo ese algoritmo como tal. Yo creo que les decía a ustedes en la vez pasada que estuvo Didier en la sesión en línea, hablábamos de estos temas que tienen que ver con el contexto electoral en Colombia, y ahí hay un software. Ese software, por muy complejo que sea, se hizo bajo un algoritmo inicialmente. Y eso es lo que nos da buen resultado. ¿Por qué les refrendo siempre esto? Porque observen que lo tienen ustedes súper claro, ustedes manejarán unos procesos logísticos y eso los conlleva a ustedes a un paso a paso. Dice, ejemplo, un algoritmo puede indicar cómo calcular el promedio de notas de un estudiante o cómo ordenar una lista de números. Que hoy también de manera sencilla ustedes lo pueden hacer en una tabla de Excel. ¿Sí? Porque ya tienen una herramienta ofimática que les permite a aprendices hacer ese cálculo y hacerlo como tal. Ahí internamente ya eso es un software, sí. Esa herramienta ofimática llamada Excel, ¿sí? Ahí eso se basó inicialmente en un algoritmo. Ustedes le van a colocar fórmulas y le van a colocar las diferentes instancias que le van rápidamente a dar ese paso a paso. Entonces acá, si lo queremos hacer o lo hacemos en otro lenguaje de programación, pero ya eso es un tema que de pronto en su momento no les atañe tanto a ustedes bajo la carrera en la que se encuentran, pero que sí lo vamos a evidenciar de pronto en otras instancias. También en sus diferentes evidencias ustedes tienen que ver con el tema de cálculo de áreas. Y aquí es sencillo, porque es que aquí hay una fórmula que no nos la inventamos hoy, ni la hicimos hoy para este curso, Verne y Didier, sino que ya están hechas. ¿Pero qué es eso? Dice que ese cálculo de área es que lo que nos permite medir la superficie de una figura geométrica. ¿Y cuál es esa figura geométrica? Puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado. Es decir, si yo quiero medir cuánto mide mi casa, normalmente eso es un cuadrado. Entonces tengo que multiplicar lado por lado. ¿Sí? Si yo quiero de pronto medir un terreno que sea rectangular, tengo que buscar entonces aplicar cuál es la fórmula que se ubica ahí. Ahí nos dice que es base por altura. Y así. Y fíjense que nos dice que también cuál es el resultado en unidades, perdón, el área se expresará en unidades cuadradas, como metros cuadrados, centímetros cuadrados y así sucesivamente. Porque son dos elementos o dos espacios que se integran y es lo que nos va a permitir hacer esa parte. 5 por 5, lo que les decía, 25 centímetros cuadrados. Y así, con el tema del rectángulo, lo vamos también a evidenciar. Base por altura, multiplicamos 8 por 4, 32 centímetros cuadrados en el área de este rectángulo. Seguimos. Bien, entonces ya he puesto esto de manera básica, de manera sencilla. Me gusta siempre antes de meternos en el tema de las evidencias, recordarles que ustedes quieren un material de apoyo, tienen unas herramientas de apoyo en Sayula, que es un material de formación y su guía de aprendizaje. Igualmente, dentro de ese material de formación, ustedes encontrarán unas acciones que tienen que ver con el nivel de matemáticas, con el nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, que no son tan complejas que una vez lo vamos a leer. En nuestro bachillerato o hasta en lo que llamaban noveno,
séptimo, octavo, noveno hasta décimo, veíamos mucho de estas matemáticas como tal que la venimos trasladando, inclusive en la primaria empezamos allá a manejar todo esto. Encontramos entonces aquí con acciones que tienen importantes que las conocen. En el nivel básico que encontramos ahí en nuestro manual de formación, conjuntos numéricos, ¿sí? Esos que tienen con los números racionales, con los números naturales, operaciones aritméticas. Recuerda que ya hablamos de aritmética y matemática, razones y proporciones, cómo lo vamos a encauzar consecuente a determinar porcentaje, a determinar espacio y lo que vamos a proporcionar. En el nivel intermedio, recuerden que ustedes en tu nivel intermedio, Ferney y Didier, les tocó algo sobre estadística descriptiva. Cuando ustedes ingresaron a esa página web del DANE y encontraron ustedes esa información ahí, eso es estadística descriptiva. Es decir, las estadísticas descriptivas de manera gráfica nos va a permitir, desde luego, bajo unos parámetros, bajo unas variables, encontrar y mostrar cómo es el comportamiento sobre de pronto diferentes situaciones, cómo es el crecimiento de la población nuestra en Colombia, cómo es el crecimiento del tema de vivienda en Colombia, cómo, nuevamente voy a tocar algo que nos atañe ahora, bueno, ¿cómo se sabe cuánto es el número de votantes que tiene Colombia? Bajo un número bajo un 100% de personas que puede ser de 50 millones de habitantes colombianos, y aquellos que están ya registrados o que tienen su cédula y ya son mayores de 18 años y están aptos para ejercer su derecho al voto. De ahí se hace ese cálculo matemático, pero de una u otra manera también se cruza con el tema de estadística descriptiva y va a mostrar cuánto es el grupo de personas que en Colombia están aptas para ejercer su derecho al voto, o para muchas condiciones más como tal. Sistema de unidades, ya lo decíamos en lo que les comentaba, que tiene que ver con este tema de área, el tema geométrico. Ahí se lo mostramos de centímetros, metros, kilómetros, gramos, centígramos, en fin, kilos, todo lo que podemos encontrar de acuerdo a esas instancias, y lo han catalogado ellos ahí con un nivel de matemática intermedia y un nivel de matemática avanzada que tiene que ver con el concepto de derivada, razonar, entender, y aquellos conceptos básicos de integrar, eso que tiene que ver con derivada o que tiene que ver con algunas instancias más arriba, cómo lo vamos a integrar. Acá entonces, en esta siguiente presentación, entramos ya aprendices en las diferentes evidencias. Con lo anterior, Ferney y Didier, ¿hay alguna inquietud o algún aporte que ustedes quieran hacer? No, señor, todo está claro. Perdón. Con las evidencias, voy a ir desglosarlas paso a paso para... tengo entendido que ya ustedes, Ferney y Didier, avanzaron el 100% ahí mirando el centro de calificaciones, si no estoy mal. Ya ustedes avanzaron en el desarrollo de cada una de estas diferentes evidencias, pero para el resto de aprendices que de una u otra manera no han podido conectarse, la sesión va a estar grabada y pueden ellos consultarlo de manera ya no, como dicen, no sincrónica, sino asincrónica, conforme al momento que puedan ingresar a la plataforma Sayuna y escuchar o ver el video. Una de las primeras evidencias, que es el cuestionario en línea, ese cuestionario en línea se basa en específicamente cuando el aprendiz ingresa al cuestionario, no se les olvide que ahí tienen un documento anexo que llaman de preguntas o conjunto. ¿Qué es eso? Aquello que conocemos como un banco de preguntas. Es más que todo buscar, permitir que el aprendiz se relacione con ese tipo de preguntas y probables respuestas que él va a encontrar al momento de empezar a hacer o avanzar en su cuestionario en línea como tal. ¿Qué es lo que nos dice también la guía? Por favor, antes de responder las preguntas, es importante tener en cuenta lo siguiente: revisar su material de formación, y los invita a que
lean mucho más detenidamente el tema de conjuntos numéricos, operaciones aritméticas, razones y proporciones. ¿Qué quiere decir eso, aprendices? Que de ese grueso, de ese elemento que le está diciendo la guía, ustedes deben de ahí van a salir las preguntas. Difícilmente les puedan incluir unas preguntas que no estén en ese orden porque todas van a ser de esa línea como tal. Dice pues que deben responder la totalidad de las preguntas formuladas en la evaluación en línea. Esta evaluación está para 60 minutos, una hora, ¿no? Una hora. De pronto creo que yo la llevé a 90 minutos, pero la extendí un poquito más. Toca mirar, pero pasa de los 60 minutos como tal. Entonces, esa es la primera evidencia. Resolver y desarrollar ese cuestionario en línea como tal. También siempre les hago énfasis que cuando observen ustedes el título de la evidencia, ese texto de la evidencia, rápidamente aprendiz nos está diciendo qué hacer. Ahí nos dice informe, planteamiento de ecuación. Caramba, ese era eso. Ustedes deben construir un texto, un documento con ese informe como tal, pero que es un planteamiento de ecuación. También está invitando o lo está direccionando que ese informe que van a construir, donde ustedes quieren la herramienta más puntual en el contexto de matemática en su materia de formación, pero en el nivel medio. ¿Por qué? Porque ya ustedes entran ahí a mirar lo que es álgebra. Y ahí les estoy planteando una breve definición. Dice, una ecuación es una igualdad matemática. Recuerde que estamos hablando de matemáticas, no de aritmética solamente. Entre dos expresiones que contienen una o más incógnitas, valores desconocidos y cuyo objeto es encontrar el valor que hace verdadera esa igualdad. Les decía que van a encontrar ustedes información en la parte izquierda y en la parte derecha como tal. En palabras simples, una ecuación es como una balanza. Lo que está a la izquierda debe ser igual a lo que está a la derecha. Resolverlas es encontrar el número que mantiene ese equilibrio como tal. Ahí está la esencia de las ecuaciones. Una ecuación siempre tiene un signo igual, uno o más variables como X, Y, números y operaciones matemáticas que vamos a encontrar. No se me estresen con esto porque es sencillo, correspondiente a lo que se va a avanzar y se va a evidenciar. Esa misma guía, ahí les estoy colocando ya unos ejemplos de ecuación. Ahí está. ¿Cuál es la incógnita ahí? La X, ya hay un número que es 5. Igual nos quiere decir que al final de cuentas esa X, el número que va en esa X como tal, lo que nos va a determinar es que esto que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. Ahí es donde está el fenómeno del proceso como tal. Empezamos a despejar. La ecuación nos pide encontrar que el número sumado con 5 sea 12, en fin, ahí lo vamos a evidenciar. ¿Sí? Entonces miren que eso es lo que nos determina. Despejamos, nos dice que entonces ubicamos el signo, lo que está a la izquierda, que es el número 12, lo colocamos a la derecha y pasamos el 5 que estaba sumando, pasa negativo y ahí vamos a encontrar 12 menos 5 es 7. Eso quiere decir que a la incógnita X, el número que va ahí sería 7. ¿Cuánto es 7 más 5? 12. ¿Está claro? Sí, señor. Y bueno, como ya como planteamiento, como el problema de aplicación que les piden ahí, está diciendo el problema, dice, una firma de arquitecto es una estrategia de mercado muy innovadora, busca entregar a cada uno de sus clientes una casa a escala de chocolate. ¿Cómo se ve la figura en la guía? Aquí no se las pegué, pero en la guía está la figura de una casa de chocolate. Y recuerden que es una vivienda y eso tiene, geométricamente ustedes van a encontrar base, altura, diferentes instancias como tal. Dice que la repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas y el segundo es encontrar una opción económica viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Entonces, ¿qué le está pidiendo ahí? El inconveniente es que con esa materia prima
el diseño y la construcción de las casas sean lo más óptimo posible y que como se van a transportar y como ese elemento que va a estar dentro de la construcción de la vivienda de la casa, tiene que también ser comestible. Entonces eso no puede estar a la intemperie al aire porque se puede contaminar, se puede derretir y no va a llegar a su fin. Y que debe estar protegido en una vitrina de metacrilato. ¿Qué dice ahí entonces? Plantea una ecuación que representa el área total de la casa de chocolate. Ya ahí cuando les mostré de lo que tiene que ver con el espacio geográfico, van a buscar ustedes aprenderse cuál es la fórmula que aplica para la medida de esa vivienda como tal. Recuerden que es una medida que tiene ancho, tiene largo y tiene altura. Y ahí tienen ustedes un bosquejo de qué es lo que cuál es la fórmula que ustedes van a aplicar ahí. B, busca una función que represente el costo total de una casa de chocolate frente a la cantidad de casas de chocolate. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar una fórmula que nos evidencie cuál es el costo total. Y ahí empezamos de pronto de manera sencilla, casi como una ecuación que vamos a encontrar ahí y vamos a buscar cuál es ese elemento faltante para la cantidad de casas que podamos construir de acuerdo a lo que nos están diciendo o la función con la cual queremos representar. Dice, para esto debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos. Dice, ¿un gasto fijo cuál sería? Ferney y Didier. Les pregunto. Sería la materia prima como es el chocolate. Correcto. Sin el chocolate no podemos hacer la casa de chocolate. Igual otro, creo que hay por ahí Sí, el señor. recurso. Y en los reposteros, digámoslo así, que es el recurso humano y que ellos hay que pagarle un salario. Esos gastos fijos no podemos dejarlo apartado por un lado. Que dentro de lo demás, miremos si la vamos a hacer con unas dimensiones más pequeñas, más grandes, pero que al final de cuentas sobre esos gastos fijos no podemos de pronto olvidarlo como tal. ¿Qué más? Costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros. Ese costo del material, mirar cuál sería de pronto un poco más rentable, más económico para que pueda ser funcional y nos proteja la casa de chocolate. Dice, ahí final, propongo una solución más rentable para la entrega de la casa de chocolate de plasmar estos resultados en un documento donde identifique la solución que le dio el problema. Ya aquí sí, como le comentaba, recuerden que es un informe, unos planteamientos sobre una ecuación, sobre una casa de chocolate que queremos hacer y buscar los diferentes elementos y condiciones para que cada uno de esos 1, 2, 3, 4 ítems que encontramos ahí los resolvamos y hagamos un informe como tal, que por aquí no nos debe decir en este cierre como tal. Dice que es un informe que debe tener portada, su nombre, su número de ficha, la regional en la que están, el nombre, si es el caso del instructor, en fin, lo que ustedes consideren, pero debe llevar una portada. La ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación. ¿Sí? Recuerden que ya aquí entramos al contexto geométrico. La función que relaciona el costo de producción de la casa versus cantidad de casas de chocolate con una respectiva justificación, propuestas de mejora en el proceso, conclusiones en la bibliografía. Ahí en la bibliografía, el señor los está invitando a que ingresen a ese espacio web y puedan encontrar ustedes ahí la solución de esa evidencia. ¿Qué deben entregar? Un informe de planteamiento como lo llama su nombre y me lo van a entregar en formato PDF. La siguiente, video sustentación. Ahí sencillo, rápidamente, aprendices, están ustedes encontrando que es un video que deben hacer. Ya aquí vamos a trabajar con esas estadísticas descriptivas. Dice que para este video se toma como estrategia de aprendizaje estudio de caso, un caso que lo van a encontrar ustedes en la página web del DANE, utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo matemáticas nivel intermedio. El caso estudio es Censo de Población y Vivienda en Colombia. Censo de Población y Vivienda en Colombia. Dice que busca información en la página oficial del último censo realizado en Colombia. Si no estoy mal, creo que fue el año 2018, 2022. Miremos a ver cuál es el último.
el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas, hogares y hogares constituidos en el país. Con esta información ustedes obtenida, tienen ahí 3 preguntas, 3 interrogantes. ¿Cuántos somos? Ahí lo van a conseguir. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Geográficamente, ¿dónde estamos? Creo que puede ser en la parte rural, en la parte urbana, y cómo vivimos en viviendas de material, en viviendas de bareque, viviendas de palma, en fin, condiciones con las cuales ahí en ese espacio web del set, del DANE, van a encontrar ustedes esa información como está. Y a desarrollar, van a construir un video, ¿sí? En ese video, con esa información obtenida, se puede aprender información, bueno, con la parte de estadística, parte de bienestar, parte de algunos factores. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que les dice el SENA? Que ese video debe ser expositivo, ¿sí? Ustedes van presentando sus diferentes respuestas a los interrogantes que están ahí. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Y van a ir construyendo su vivienda. Por ahí un aprendizaje, creo que uno del grupo de ustedes me entregó, fue exponiendo cuántos somos, dónde estamos y cómo somos, cómo vivimos, y lo presentó de esa manera diferente. También tienen que ser creativos como tal, pero que se vea lo que están haciendo. Por favor, recuerden que es un video, no es presentación solamente, es un video. No me lo van a hacer en PowerPoint. O lo pueden hacer en PowerPoint, sí, pero deben narrarlo y deben llevarlo a video, o deben ustedes pasarlo a video para que se evidencie de que es un video. Aquí, bueno, aquí está el formato para la entrega en el MP4, la resolución 720 píxeles y con una duración máxima de 5 minutos. ¿Sí? Y ahí están. Esas son las condiciones o los lineamientos que pide el SENA a través de la guía de aprendizaje para que ustedes construyan esa evidencia o esas evidencias. Les recuerdo que siempre básense, infórmense en lo que les pide y lo que les dice su evidencia, guía de aprendizaje. Esta creo que es la última, que habla de algoritmos para el cálculo de áreas y volúmenes. Ya sabemos que el algoritmo es un paso a paso, una secuencia de acciones finitas que nos permiten, a final de cuentas, llegar a un resultado. Ese algoritmo tiene que determinarnos, ¿sí? O mostrando el cálculo de áreas y volúmenes de acuerdo a lo que nos está pidiendo ahí en la guía. Dice que esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de una figura plana y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. Bueno, ahí también el SENA, a través de la guía, les da la posibilidad de que ustedes utilicen otra herramienta con la cual ustedes lo puedan construir. Recomienda que consultar las figuras o las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos y otras alternativas bibliográficas en las que ustedes tengan acceso. Pueden guiarse por el material de multimedia, el cual les ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo como tal. Hay una videografía, igual se encuentran otros enlaces en YouTube que les van a permitir a ustedes avanzar en la construcción de esa evidencia, un algoritmo como tal. Dice que bueno, se recomienda también, como sé, después de tener la información completa y organizada, diseñar el algoritmo. Piensen en las siguientes preguntas. Este es como de, si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice una presentación donde explique la solución del problema dado como tal. Entonces, fíjense que las dos últimas preguntas prácticamente les está diciendo de manera sencilla cómo van a desarrollar las que ustedes encuentran en la A, en la B, que son las recomendaciones que le están dando inicialmente como tal. No se meten a aprendizaje los que de pronto hoy no pudieron estar en la sesión en línea, que es muy sencillo la construcción del tema del algoritmo, porque es lo que nos va a evidenciar avanzar en cada una de esas instancias de manera secuencial y de manera sencilla como tal. Dice que para la entrega de esta evidencia tengan en cuenta la presentación, deben hacer ustedes ahí una introducción, problema planteado, la información recolectada en la fórmula de figura, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso, o ese proceso es el paso a paso y conclusiones. Esta mecánica de cómo presentar el informe, eso se basa en las normas APA y se basa en aquellas condiciones básicas para ustedes presentar un documento, introducción.
A veces, aprendices, solamente ustedes me entregan el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso, pero no me hacen la introducción, o de pronto me generan el problema planteado algún contexto ahí. Conclusión, eso no les deja llegar al 100%, porque si yo reviso que le hace falta alguna de esas instancias, sí hicieron el desarrollo, pero no concluyeron con lo otro que no está viendo como tal. Recuerden que las conclusiones son ideas suyas, son de su propio pensamiento, son de lo que ustedes ya leyeron, escudriñaron, y les va a permitir a ustedes generar esa conclusión como tal. Dice que el producto a entregar es un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes y que me lo van a entregar en formato PDF, así como me lo van a entregar. Una inquietud, algo que no haya quedado claro, resuelto. Los que están en sala, Fernández y Didier. No, señor. Bueno, ya estamos, como dice, cerrando el proceso de esta segunda sesión en línea. Permítanme. Muy bien. Listo. Con esta cerramos la última presentación y el agradecimiento a ustedes que están en sala. Bueno, aprendices, para ya evidenciar todo esto, les recuerdo que este tema de razonar cuantitativamente es parte de su formación transversal. Para quienes no pudieron estar hoy en sala, en la sesión, para mañana, como muy tarde en la tarde, estará publicada la grabación. Y el resumen de la disciplina. No es más, aprendices, si no hay otro interrogante, agradecerles su puntualidad, agradecerles su intervención, desearles una feliz noche y nos estaremos comunicando por los medios de comunicación de Incel. Feliz noche. Muchas gracias, instructor. Hasta luego.